La cámara en los videojuegos es uno de los elementos más importantes. Una buena cámara hace que la experiencia al jugar sea fluida, orgánica. Es nuestra ventana al mundo que han creado, y si no podemos mirar bien a través de ella, la experiencia se vuelve terrible, y por muy buenos que sean los otros apartados, terminamos cansándonos del juego por lo difícil que es jugar. Los profesionales saben esto, y por eso pasan mucho tiempo desarrollando el sistema de cámaras, para que al jugador le sea muy sencillo controlarla y no le entorpezca a la hora de jugar. ¿Qué me decís? ¿Queréis hacer una cámara genial que ayude al jugador a visitar el mundo que habéis creado? ¿O preferís una cámara normal que le moleste y le haga abandonarlo? Muy buenas a todos. Para mí el vídeo de hoy es oro, pero de verdad oro. Es un vídeo tan interesante que incluso yo voy a volver varias veces para verlo porque vamos a ver tantas técnicas, tantos trucos y tantas cosillas, ¿vale? Que si queréis crear un juego en tercera persona, este vídeo lo tenéis que ver sí o sí. Básicamente lo que vamos a ver es cómo hacen la cámara de sus juegos los profesionales, ¿vale? O sea, cómo hacen para que el fondo se vea con un ligero desenfoque, cómo crean ese ligero movimiento de cámara, cómo corrigen bugs, cómo que la cámara atraviese el personaje. Es que vamos a ver un montón de cosas súper chulas, de verdad. ¿Vamos? Lo que tenemos ahora, si os fijáis, es un personaje con la cámara por defecto, ¿vale? Yo le doy a jugar y lo que tenemos es el personaje con su cámara, la que viene por defecto con Unreal Engine, ¿vale? Y la podemos controlar, está bien, ¿no? Pero si nos empezamos a fijar un poquito en las cosas, vemos que no hay ningún tipo de desenfoque al fondo, vemos que la cámara tiene ángulo completamente para hacer lo que quiera, ¿lo veis? Para acá, para acá. Vemos que la cámara puede atravesar el personaje, ¿veis? Me meto por aquí y me puedo meter dentro del personaje. Además tampoco tiene ningún tipo de movimiento, no tiene ningún tipo de retardo, o sea, es como una cámara demasiado básica, ¿vale? Así que ¿cómo podemos hacer para crear una cámara muchísimo más pro? Vamos a empezar borrando la cámara y el Camera Boom y vamos a crearlo todo desde cero. Vamos a darle aquí, vamos a buscar Sprint Arm y vamos a llamarlo igual, ¿vale? Camera Boom. Y ahora, con esto seleccionado, por supuesto, vamos a darle aquí otra vez y vamos a buscar cámara. Y si os fijáis, tenemos la cámara normal y la cinecámara. Pues vamos a darle, en vez de a esta, que si os fijáis es diferente. No es azul, es gris, es como más de cine. ¿Y por qué queremos usar esta y no la otra? Porque esta tiene un montonazo de opciones aquí de una cámara real. Y eso es lo que mola realmente. Poder controlar, por ejemplo, la distancia focal, la apertura. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues mirad, vamos a darle a compilar y vais a ver lo que pasa ahora. Bueno, para empezar que no puedo mover la cámara porque se me ha olvidado darle en el Camera Boom a Use Pawn Control Rotation, ¿vale? Le damos aquí, compilamos y guardamos y ahora podré. ¿Qué pasa ahora? Pues si os fijáis, el personaje está desenfocado. O sea, con lo cual la cámara está haciendo enfoques y desenfoques, lo cual mola un montón. O sea, está poniendo profundidad de campo. Y ¿veis que tiene la cámara como mucho zoom? Pues eso es también por la focal. Porque eso también es una cosa que podemos controlar desde la cámara, la focal. O sea, que se vea, o sea, que tenga como más zoom o menos zoom, ¿vale? Entonces, ¿qué focal podemos poner para que se vea molón, guay? Pues eso por supuesto depende de vosotros. Podemos poner 35 que es este, que es el que viene por defecto. Podemos poner un 50. Cuanto más focal, más zoom, ¿vale? Yo por pruebas que he hecho tal, una que me gusta es el 35, que es la que viene por defecto creo. Y entonces la apertura, que es lo que nos da más desenfoque o menos, lo mínimo que tenemos es 1.2 y lo máximo pues 22, ¿vale? O sea, como una cámara real. Vamos a ponerlo en 1.2. Y vamos a, por cierto, también a mover el Camera Boom un poquito. Vamos a ponerlo un poquito más cerca. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en 250. Algo así. Y si ahora compilamos y guardamos, mirad esto. Lo que tenemos es un montón de desenfoque y la cámara a una posición bastante correcta del personaje. Así que vamos a empezar a... Primero de todo, vamos a irnos con el Camera Boom y lo vamos a subir para arriba. Vamos a subirlo a esta posición más o menos, a la cabeza más o menos. Y ahora mirad esto, qué interesante, porque es uno de los truquillos. Vamos a bajar
la cámara, pero no desde la cámara y así. No, lo que vamos a hacer es directamente desde el camera boom, vamos a irnos al eje Z y la vamos a bajar un poquito así. Vamos a ponerla por aquí más o menos. Menos 30 más o menos. Y ahora, una cosita más que vamos a hacer es, vamos a moverla un poquito hacia la derecha. Por aquí más o menos, a ver. 30 con 30, por ejemplo. Y vamos a jugar. Vale, y ahora la cámara está mucho mejor, ¿veis? Mucho más centrada, ya podemos ver el personaje y todo, perfecto. Pero ¿por qué sale desenfocado? Porque tenemos que controlar la distancia focal. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues desde la cámara simplemente nos tenemos que ir a Manual Focus Distance y lo vamos a poner de forma manual. ¿Qué distancia ponemos? Pues un truco que funciona es, si la distancia del camera boom es 250, perdón, pues le damos aquí y ponemos 250 centímetros y ya está nuestro personaje enfocado, perfecto. Y mirad, ya simplemente con esto, la diferencia que hay, ¿lo veis? Lo bonito que se ve ahora, como que no se ve tan básico. Está bien y eso, pero quizá 1.2 es un poco demasiado, ¿vale? Así que vamos a poner, por ejemplo, 3.5, ya se ve más bonito. Y ahora cuando caminamos y tal, perfecto. Pero si nos fijamos, seguimos teniendo bugs, como de, por ejemplo, la cámara puede atravesar el personaje, ¿lo veis? Si nos vamos para acá, la cámara puede atravesar el personaje. Y aparte, no hay ningún tipo de movimiento de cámara ni de nada, ¿vale? Así que vamos a empezar creando un pequeñito movimiento de cámara. Vamos a irnos aquí y vamos a darle a Blueprint Class. Vamos a crear un Camera Shake. Y le damos a Matinee Camera Shake, ¿vale? Y ponemos Shake Camera Character, por ejemplo. Vamos a entrar dentro. Y lo que vamos a hacer en estas opciones, lo que hacemos es, primero de todo le damos a Single Instance. Y desde aquí le damos a -1 para que sea una duración infinita. Ponemos en mezcla.25 para que haya una mezcla cuando termine y cuando empiece. Y ahora aquí vamos a tocar solamente la rotación. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en .1 y en 10. .1 y 10. Y .1 y 10. Perfecto. Vamos a irnos a nuestro personaje y vamos a irnos al Event Graph. Y ahora por aquí lo que vamos a hacer es, vamos a crear un Custom Event. Y vamos a llamarlo Camera Shake, por ejemplo. Y ahora vamos a darle a Get Velocity. Desde aquí vamos a darle a Vector Length, o sea, dame la longitud de la velocidad. O sea, dame el vector de la velocidad. Y ahora vamos a darle desde aquí a Float mayor o igual a Float. Vamos a ponerlo en una velocidad de, por ejemplo, 20 más o menos. Y ahora esto es, si la velocidad del personaje es mayor o igual a 20... Le damos desde aquí a una rama, lo ponemos aquí, perfecto. Y desde aquí vamos a llamar al Camera Shake, que es getPlayer Camera Manager y Start Matinee Camera Shake. Le damos aquí, le damos a True. ¿Y qué Matinee? Pues el que hemos creado, que es Shake Camera Character, perfecto. Y por cierto, lo tenemos que llamar, porque como esto es algo que tiene que comprobarse todo el tiempo, que la velocidad del personaje sea de esta, pues simplemente, como es algo que se comprueba todo el tiempo, le damos al Event Tick y llamamos a la función Camera Shake. Tenemos que parar este Camera Shake. ¿Y esto cómo se hace? Pues desde aquí le damos otra vez, desde aquí mismo, y le damos a Stop All Camera Shakes. Le damos aquí, perfecto, quitamos esto y lo ponemos en false, perfecto. Compilamos y guardamos. Y ahora sí, cuando camina nuestro personaje, tenemos ese ligero movimiento y cuando paramos, se para, perfecto. Y esto queda precioso, por favor, mirad esto ya. Siguiente truco, vamos a poner un poquito de lag a la cámara, ¿vale? Vamos a darle aquí, vamos a irnos a activar cámara lag. Y esto es la velocidad del lag, ¿vale? O sea, cuanto menos velocidad, más lag. Cuanta más velocidad, menos lag. Yo, como me gusta más o menos,
como lo he visto tal, creo que un valor de 2.5 más o menos está perfecto. 2.5, 3 incluso. Vamos a darle a 3, a ver. Sí, ¿veis? Tenemos ese ligero movimiento de cámara cuando el personaje termina de caminar. Está perfecto, ¿lo veis? Muy bien. Ahora vamos a irnos a un mapa que tengo por aquí más pequeño para que veáis esto, ¿vale? Si ahora yo juego con este personaje, veis que se ve mucho mejor, mucho más bonito, ¿lo veis? Estamos aquí. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un entorno más cerrado? O sea, más estrecho. Pues seguimos igual con la cámara atravesando el personaje. Seguimos pudiendo bajar un montón. Si entramos por aquí, veis que la cámara también molesta mucho. O sea, el personaje molesta mucho. ¿Veis? Es que molesta un montón. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la cámara no atraviese nuestro personaje? Pues lo que hacen muchos juegos es que directamente ponen esto, ponen el camera boom, lo ponen por encima de la cabeza del personaje. Por aquí más o menos. Y entonces, cuando la cámara se acerca tanto, pasa esto. ¿Veis? Mira, vamos por acá, ¿veis? Esto lo hace, por ejemplo, me suena el GTA V, creo. Lo pone aquí y ya está. Y entonces, cuando la cámara gira, no puede atravesar al personaje porque está aquí, ¿lo veis? Como solución, podría valer, ¿vale? Está bien, sí. Pero queremos una solución aún más pro, ¿vale? Queremos una solución de verdad, ¿qué tal? Entonces, lo que hacen los pros es que directamente hacen que el personaje desaparezca, ¿vale? Le dan como, le bajan la opacidad para que desaparezca. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues, atentos porque es súper sencillo. Vamos a irnos al... Vamos a estar por aquí. Vamos a irnos al material del personaje, ¿vale? Que es este. Y ahora, en su material, lo que vamos a hacer es, vamos a darle a Diter Temporal AA. Y vamos a poner esto en vez de en opaco, en Masked. Perfecto. Y conectamos esto con el Opacity Mask. Y si os fijáis ahora, lo que pasa es que el personaje, perdón, su material se ha vuelto transparente, ¿lo veis? De hecho, si yo ahora juego, nuestro personaje va a ser transparente. Entonces, ¿cómo podemos controlar esto? Pues, si creamos aquí un Scalar Parameter, le damos a opacidad, por ejemplo, opacity, y lo ponemos aquí. Pues cuando sea la opacidad en 0, no se verá nada, y cuando sea en 1, se verá todo. Y si lo ponemos en 0.5, hace el punto medio ese, ¿lo veis? Y esto está perfecto porque esto nos permite controlar la opacidad en tiempo real. Pero ¿cómo podemos controlar la opacidad en función de la distancia de la cámara con el personaje? Pues aquí viene el truco y atentos porque esto es chulísimo. Vamos a irnos al Event Graph. Vamos a crear un espacio vacío por aquí, perfecto. Y vamos a empezar creando un evento Begin Play. Perfecto. Le damos aquí, Begin Play. Y desde aquí vamos a darle a Create Dynamic Material Instance. O sea, vamos a llamar al material del personaje dentro de nuestro personaje en sí, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a primero a seleccionar este material, vamos a ponerlo aquí. Perfecto. Y ahora, desde aquí, vamos a darle a Promote tu variable y vamos a llamarlo Player Material. Y ahora, desde aquí, vamos a darle a Set Material Mesh. Y perfecto, o sea, lo que hacemos es cuando empieza el juego, nos aseguramos de que el personaje usa este material, ¿vale? O sea, queremos que esté este material en el personaje. ¿Por qué? Porque vamos a ajustar su opacidad, o sea, esta función de opacidad en tiempo real. Entonces, ¿cómo lo hacemos ahora esto? Pues como queremos comprobar en tiempo real la distancia de la cámara con el personaje, vamos a crear desde aquí una secuencia para poder hacer dos cosas, ¿vale? Secuencia, esta va a ser el camera shake, y ahora aquí vamos a crear la función. Vamos a darle a esto y con esta referencia de este material vamos a darle a set scalar parameter value. Perfecto. ¿Y cuál es el nombre del parámetro? Pues como lo tenemos creado y se llama opacidad, ponemos opacidad. Y esto es muy chulo porque ahora podemos controlar la opacidad desde el blueprint del personaje.
Así que le damos aquí, lo ponemos así. Y entonces, ¿cómo podemos controlar este valor que sea 0 o 1? O sea, que tenga más opacidad o menos opacidad. Vamos a irnos a nuestra cámara y vamos a darle a Get World Location. O sea, dame la posición del actor en el mundo. Y aparte, vamos a crear el nodo Get Actor Location. Y entonces, desde aquí, hay un nodo que se llama Distance. Le damos a Distance Vector y nos da la distancia entre uno y otro. Y esto es perfecto porque ahora lo que podemos hacer es, con un nodo que se llama Map Range Clamped, podemos controlar la opacidad en función de la distancia. Para que lo veáis, esto sería la opacidad, ¿vale? El outrange A y B. Y por supuesto sería uno en 0 y otro sería en 1, o sea, la opacidad en 0 o en 1. Y el rango sería la distancia, o sea, qué distancia debe haber entre la cámara y el personaje para que esto empiece a ser más opaco o más transparente. Entonces, simplemente vamos a poner una distancia que yo por pruebas ya sé, entre 80 y 90, o sea, si entre 80 y 90, si la distancia entre el personaje y la cámara está entre 80 y 90, vamos a ajustar la opacidad entre 0 y 1. Vamos a darle para acá. Y ahora lo que pasa es que si yo me acerco a sitios, mirad lo que pasa. Vamos a darle así, me acerco y ¡boom! Nuestro personaje desaparece, ¿lo veis? Opacidad, no opacidad, más cosas. Yo no sé vosotros, pero a mí no me gusta mucho que la cámara pueda irse hasta abajo del todo del personaje, ¿vale? Ya sé que ahora desaparece y está bien, porque ya no lo atraviesa y eso, pero no sé, es como que no me gusta mucho que la cámara tenga tanto control, ¿vale? Del personaje. ¿Y cómo podemos entonces controlar para que la cámara tenga un límite de rotación? Vamos a irnos al mouse input y desde aquí, desde el lookup, que es donde sería, vamos a dejar un poco de sitio y ahora vamos a darle a Get Player Controller, desde aquí a Get Player Camera Manager y ahora desde aquí le damos a Set View Pitch mínimo, ¿vale? Y desde aquí también Set View Pitch máximo. Y ahora podemos controlar la rotación de la cámara, o sea, el límite de rotación de la cámara. Vamos a darle para acá y desde aquí a aquí, perfecto. Vamos a ponerlo esto un poquito más bonito. Y ahora ponemos el mínimo en menos 45, menos 45 y el máximo en 45. Y si ahora compilo y juego, mirad esto. La cámara, cuando llega a este punto, da igual lo que yo haga, que no va a pasar de este punto. Y ya por último diréis, oye, pero es que la cámara está muy cerca del personaje, ¿no, Juanma? No me gusta tan cerca, o sea, me gustaría que fuera un poco más lejos. Vale, pues simplemente podéis poner dos posiciones. Vamos a irnos desde aquí a Project Settings, vamos a irnos a Input y vamos a crear un input que se llame Change Camera, por ejemplo. Change Camera. Y vamos a ponerlo con la letra C. Vamos a irnos a nuestro personaje y vamos a darle a Change Camera. Y desde aquí vamos a crear un flip-flop. Y vamos a crear un custom event. Y pues se va a llamar Change Camera. Perfecto. Vamos a darle desde aquí a Add Timeline. Y vamos a llamarlo Camera Timeline. Y vamos a entrar dentro. Vamos a darle aquí. Y vamos a poner, por ejemplo, en tiempo .5. Vamos a darle aquí, uno y otro, con mayúsculas y clic. 0, en tiempo 0, valor 0. En tiempo .5, valor 1. Le damos aquí para verlo todo, le damos aquí, le damos a auto, perfecto. Y ahora, como queremos que nuestra cámara se aleje, le damos al Camera Boom porque vamos a modificar esto. Esta distancia, ¿vale? Entonces, simplemente le damos a Set Target Armlet, perfecto. Le damos aquí y desde aquí le damos a LERP. Entonces, como la distancia que tenemos ahora mismo es 250, le damos a 250 y esto va a ser la distancia a la que la cámara se aleja. Vamos a poner, por ejemplo, 450, perfecto. Y el alfa va a ser esto. Entonces ahora, si yo le doy aquí
y pongo en A Change Camera, le doy aquí, la cámara se aleja, pero veis que ahora el personaje está desenfocado. ¿Por qué? Porque no hemos ajustado la distancia focal. Entonces, ¿veis que todo se ve desenfocado? Pues eso no mola. Vamos a darle aquí y vamos a darle primero de todo a Reverse y vamos a crear otro custom event que se llame Reverse Change Camera. Le damos aquí, lo ponemos aquí y ahora en este flip-flop le damos a Reverse Change Camera. Con lo cual ahora ya tenemos el control de poder poner la cámara como queramos, ¿veis? Cerca, lejos. Perfecto. Pero nos falta el tema del enfoque. Entonces esto, ¿cómo lo hacemos? Pues nos vamos a nuestra cámara, la ponemos aquí y le damos a Set Current Aperture. O sea, vamos a ajustar la apertura del objetivo. Le damos aquí y le damos aquí otra vez a LERP. Le damos por aquí, le ponemos el LERP por aquí. Y si ahora su apertura por defecto está en 3.5, como queremos que se vea todo más, o sea, queremos que tenga una vista un poco más amplia, que no sea tan borroso todo, pues en vez de 3.5 le vamos a dar a, yo que sé, 8 por ejemplo. Y si ahora jugamos, vamos a ver qué pasa. Tenemos nuestra cámara perfecta con su precioso movimiento, pero si cambiamos con la C, ¿veis? Tenemos a nuestro personaje todavía en foco, pero tenemos ese ligero desenfoque de fondo, ¿lo veis? Que queda perfecto. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que os sea útil. Muchas gracias a todos los miembros del canal porque cada día sois más. Muchísimas gracias, de verdad. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.